En un mundo donde el dinero parece ser la medida de todo, existe una historia que desafía las apariencias y revela la verdadera esencia del alma humana. En una ciudad bulliciosa, llena de luces brillantes y rascacielos imponentes, vivía un hombre llamado Diego, un empresario exitoso cuya fortuna era conocida en todos los círculos sociales. Sin embargo, detrás de su sonrisa perfecta y sus trajes caros, había algo que lo atormentaba profundamente: la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de su hijo, Adrián. Adrián, el único heredero del imperio de Diego, había crecido rodeado de lujos. Desde pequeño, nunca le faltó nada: escuelas exclusivas, viajes alrededor del mundo y amigos influyentes. Pero con el tiempo, Diego comenzó a notar un cambio preocupante en su hijo. Adrián se volvió arrogante, indiferente a los problemas de los demás y obsesionado con acumular más riquezas. Diego temía que su hijo hubiera perdido de vista lo que realmente importaba: la empatía, la generosidad y la capacidad de conectar genuinamente con los demás. Una noche, mientras contemplaba la ciudad desde su oficina en el piso 45 de un edificio corporativo, Diego sintió una punzada en el corazón. Recordó su propia infancia, cuando él y su padre solían trabajar juntos en una pequeña tienda de barrio, ayudando a quienes no tenían recursos para pagar. Aquellos días estaban llenos de risas, sacrificios compartidos y una profunda conexión con la comunidad. ¿Qué había pasado con esos valores? ¿Habían desaparecido junto con la sencillez de aquellos tiempos? Fue entonces cuando una idea cruzó su mente como un relámpago. ¿Y si pudiera probar a Adrián?, pensó. ¿Y si fingiera ser alguien completamente diferente para ver cómo reacciona mi propio hijo ante la adversidad? La idea lo inquietó, pero también lo emocionó. Sabía que esta prueba podría cambiarlo todo, tanto para bien como para mal. Pero una cosa era segura: necesitaba saber si aún quedaba algo de bondad en el corazón de Adrián. Así, en medio de la oscuridad de esa noche, Diego tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Decidió abandonar temporalmente su vida de opulencia y adoptar una identidad nueva, la de un anciano pobre y frágil que buscaría ayuda en los lugares menos esperados. Lo que no sabía era que esta decisión lo llevaría a descubrir verdades que jamás imaginó, dejándolo en lágrimas y transformando su perspectiva para siempre. ¿Podría un gesto tan simple como tender la mano revelar la verdadera naturaleza de un ser humano? Esa era la pregunta que Diego estaba a punto de responder, aunque el camino hacia la verdad sería mucho más difícil y sorprendente de lo que jamás pudo imaginar. Diego no siempre había sido el magnate de negocios que todos conocían. Su historia comenzó en un pequeño pueblo al sur del país, donde creció en una familia humilde. Desde niño, aprendió el valor del trabajo duro y la importancia de ayudar a los demás. Su padre, un hombre sabio y trabajador, solía decirle: la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Esas palabras se quedaron grabadas en su corazón, incluso cuando años después construyó un imperio empresarial desde cero. Sin embargo, el éxito trajo consigo cambios inesperados. A medida que Diego escalaba posiciones en el mundo de los negocios, también empezó a alejarse de sus raíces. Las reuniones con inversores reemplazaron las conversaciones sinceras con amigos cercanos. Los viajes internacionales sustituyeron las tardes tranquilas en casa con su familia. Y aunque su fortuna crecía, algo dentro de él se sentía vacío. Ese vacío se hizo aún más evidente cuando Adrián, su único hijo, comenzó a mostrar signos de desapego emocional y arrogancia. Adrián era el reflejo de todo lo que Diego temía convertirse: alguien que veía el mundo únicamente como una fuente de beneficios personales. En lugar de preocuparse por los demás, Adrián solo pensaba en acumular más poder y reconocimiento. Sus relaciones eran superficiales, basadas en intereses mutuos en lugar de auténtica conexión. Incluso dentro de la familia, Adrián parecía distante, como si el amor y los valores compartidos ya no tuvieran cabida en su vida. Diego intentó hablar con él en varias ocasiones, pero las conversaciones terminaban siempre en discusiones. Adrián no entendía por qué su padre insistía tanto en hablar de valores y bondad cuando, según él, el dinero era lo único que realmente importaba. Para Adrián, el éxito se medía en cifras bancarias y títulos impresionantes, no en actos de generosidad o empatía. A pesar de tenerlo todo: dinero, propiedades, influencias, Diego sentía que estaba perdiendo algo mucho más valioso: la relación con su hijo. No podía evitar preguntarse si había fallado como padre. ¿Había dado demasiado a Adrián? ¿Lo había mimado hasta el punto de que olvidara lo que significaba ser humano?
Estas preguntas lo atormentaban día y noche. Fue entonces cuando decidió hacer algo radical. Inspirado por los recuerdos de su propia infancia y las lecciones de su padre, Diego planeó una prueba que pondría a Adrián frente a una situación completamente fuera de su zona de confort. Quería saber si, bajo la fachada de arrogancia y egoísmo, aún quedaba un destello de bondad en el corazón de su hijo. Pero para lograrlo, tendría que sacrificar temporalmente su identidad y adentrarse en un mundo que apenas reconocía, el de la pobreza y la vulnerabilidad. Con este propósito en mente, Diego comenzó a prepararse para su transformación. Sabía que no sería fácil fingir ser alguien tan diferente a quien realmente era, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Después de todo, ¿qué mejor manera de conocer a alguien que ponerlo a prueba sin que lo sepa? La decisión de Diego no fue tomada a la ligera. Durante semanas, reflexionó sobre cómo llevar a cabo su plan sin que Adrián sospechara nada. Sabía que cualquier error podría arruinarlo todo, peor aún, alejar a su hijo aún más. Pero también entendía que esta prueba era su última oportunidad para descubrir si Adrián tenía un corazón capaz de sentir compasión y empatía. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías en su estudio privado, Diego encontró una imagen que lo hizo detenerse. Era una foto de él y su padre, ambos sonriendo frente a la pequeña tienda familiar. En ese momento, recordó las palabras que su padre solía repetirle cuando era niño: un hombre no se define por lo que tiene, sino por lo que hace cuando no tiene nada. Esas palabras resonaron profundamente en su mente. Si quería salvar la relación con Adrián, debía actuar ahora. Diego comenzó a planificar cada detalle de su disfraz y estrategia. Decidió que adoptaría la identidad de un anciano llamado Don Ramón, un hombre humilde que vivía de limosnas y trabajos ocasionales. Para hacerlo creíble, compró ropa vieja y desgastada en mercados locales. Se dejó crecer barba y cabello durante varias semanas, e incluso practicó caminar encorvado para parecer más frágil. También alquiló una pequeña habitación en un barrio marginal, lejos de las zonas exclusivas donde vivía habitualmente. Pero lo más difícil no fue preparar su apariencia física, fue mentalizarse para enfrentar la realidad de quienes viven al margen de la sociedad. Diego sabía que tendría que soportar miradas de desprecio, rechazo y quizás incluso crueldad. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante. No solo buscaba probar a Adrián, sino también entender mejor las luchas diarias de aquellos que habían sido olvidados por el sistema. Antes de iniciar su transformación, Diego escribió una carta dirigida a sí mismo, como recordatorio de sus motivaciones. En ella, decía: «Querido Diego, si estás leyendo esto, significa que has decidido dar el paso más importante de tu vida. No lo haces por egoísmo ni por curiosidad, sino porque amas a tu hijo y deseas verlo convertirse en alguien digno de admiración. Recuerda siempre que esta prueba no es solo para Adrián, sino también para ti. Aprende de lo que veas, escuches y sientas. Y sobre todo, nunca pierdas de vista quién eres realmente». Con la carta guardada en su caja fuerte y su nueva identidad lista, Diego dio el primer paso hacia lo desconocido. Sabía que el camino sería duro y lleno de incertidumbres, pero también confiaba en que esta experiencia cambiaría algo dentro de él. Esperaba, dentro de Adrián. El día antes de iniciar su experimento, Diego visitó a un amigo de confianza, Martín, quien había sido su socio en los primeros años de su carrera empresarial. Le explicó su plan y le pidió ayuda para mantenerlo en secreto. Martín, aunque sorprendido, prometió guardar silencio y ofreció asistencia en caso de emergencia. «Espero que esto funcione», dijo Martín mientras abrazaba a Diego. «Y espero que encuentres lo que buscas». Al día siguiente, Diego cerró su oficina temprano, se cambió de ropa y salió a la calle como Don Ramón por primera vez. Con el corazón latiendo fuerte y una mezcla de miedo y determinación, comenzó su viaje hacia lo desconocido. Sabía que pronto se enfrentaría a la verdadera naturaleza de las personas, incluida la de su propio hijo. Lo que no sabía era cuánto este experimento lo cambiaría a él también. El primer día como Don Ramón fue un choque de realidades para Diego. Apenas salió a la calle, sintió como las miradas de los transeúntes lo juzgaban sin piedad. Vestido con ropa raída y sosteniendo una pequeña bolsa de tela que contenía sus pocas pertenencias, Diego caminó por calles que nunca antes había pisado. Aquí no había autos de lujo ni edificios relucientes, solo casas deterioradas, comercios modestos y personas cuyas caras reflejaban cansancio y preocupación.
Su primera parada fue en un pequeño mercado al aire libre donde los vendedores ofrecían frutas, verduras y productos básicos a precios accesibles. Diego, fingiendo ser un anciano débil, se acercó tímidamente a uno de los puestos y preguntó si podía comprar algo con unas pocas monedas que llevaba en el bolsillo. El vendedor lo miró con desconfianza antes de responder: «Con eso apenas alcanza para medio tomate, viejo. Mejor busque otro lado». Diego sintió una punzada en el pecho. Nunca antes había experimentado esa sensación de rechazo tan directo. En su vida anterior, siempre había sido recibido con respeto y cortesía debido a su estatus. Ahora, como don Ramón, era invisible para muchos, tratado como un obstáculo más en su camino diario. Siguió caminando hasta llegar a una esquina ocupada por otros hombres mayores que pedían limosna. Al principio, Diego dudó en acercarse. No quería invadir su espacio ni parecer intruso, pero necesitaba integrarse para que su disfraz fuera convincente. Finalmente, se sentó junto a ellos y extendió una mano temblorosa hacia los transeúntes, murmurando un tímido por favor cada vez que alguien pasaba cerca. La mayoría de las personas lo ignoraron completamente, como si fuera parte del paisaje urbano. Algunos incluso cambiaron de dirección para evitarlo, mientras otros simplemente apretaban el paso sin siquiera mirarlo. Sin embargo, hubo momentos en los que alguien dejaba caer una moneda en su mano o le dedicaba una sonrisa breve pero genuina. Esos gestos, aunque pequeños, llenaron a Diego de una mezcla de gratitud y tristeza. ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo sin notar a estas personas invisibles? Mientras esperaba pacientemente en su nueva rutina, Diego comenzó a observar a Adrián desde la distancia. Sabía que su hijo solía frecuentar un café elegante ubicado a unas cuadras de allí, así que decidió apostarse cerca del lugar para aumentar las probabilidades de cruzarse con él. Durante varios días, se mantuvo al margen, vigilando discretamente sin revelar su identidad. Un mediodía soleado. Finalmente ocurrió. Adrián salió del café acompañado de dos amigos, riendo y hablando animadamente sobre sus últimos logros profesionales. Diego sintió un nudo en la garganta al verlo. Su hijo lucía impecable, con un traje caro y un reloj brillante en la muñeca. Parecía tan seguro de sí mismo, tan distante de las preocupaciones cotidianas que Diego ahora enfrentaba. Con el corazón acelerado, Diego se acercó lentamente a Adrián, fingiendo estar perdido. Con voz temblorosa, le preguntó: «Joven, ¿podría ayudarme? Estoy buscando la iglesia más cercana para pedir algo de comida». Adrián lo miró de arriba abajo, frunciendo el ceño ligeramente. Por un momento, Diego pensó que tal vez su hijo lo reconocería a pesar del disfraz. Pero entonces, Adrián respondió con indiferencia: «No sé dónde queda. Pregunte en otro lado». Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo. Había esperado algún tipo de reacción, ya fuera positiva o negativa, pero esta frialdad lo desarmó por completo. Sin decir nada más, regresó a su esquina, sintiéndose derrotado y profundamente decepcionado. Sin embargo, también sabía que este era solo el comienzo. Tenía que darle más oportunidades a Adrián, crear situaciones en las que pudiera demostrar su verdadera naturaleza. Aunque el primer encuentro había sido desalentador, Diego no iba a rendirse tan fácilmente. Después de todo, aún quedaban muchas pruebas por delante. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Diego. Cada vez que intentaba acercarse a Adrián bajo su disfraz de don Ramón, recibía la misma respuesta: indiferencia absoluta. Su hijo, tan enfocado en sus propios logros y preocupaciones, parecía incapaz de ver más allá de su apariencia humilde. En una ocasión, Adrián incluso lo apartó con un gesto brusco cuando Diego, fingiendo debilidad, tropezó accidentalmente con él mientras caminaba por la calle. «Cuidado, viejo. Mira por dónde vas», espetó Adrián antes de continuar su camino sin mirar atrás. Las palabras resonaron en los oídos de Diego como un eco doloroso. Era evidente que Adrián no solo no reconocía a su propio padre, sino que tampoco mostraba empatía hacia quienes consideraba inferiores. Pero no era solo Adrián quien reaccionaba así. La mayoría de las personas con las que Diego interactuaba en su nueva vida respondían de manera similar. Los transeúntes lo evitaban, algunos comerciantes lo trataban con desdén, y otros simplemente lo ignoraban como si fuera invisible. Había momentos en los que Diego sentía que el peso de esa soledad podría aplastarlo. Nunca imaginó cuánto dolería ser tratado como un fantasma en un mundo donde antes había sido reverenciado. Sin embargo, entre tantas experiencias negativas, también hubo destellos de esperanza. Una mañana,
Mientras pedía limosna en una parada de autobús, una joven madre se detuvo frente a él con su hijo pequeño. Aunque llevaba una bolsa de compras pesada y parecía agotada, sacó unas monedas de su bolsillo y se las entregó con una sonrisa cálida. «Aquí tiene, señor. Espero que le ayude», dijo antes de continuar su camino. Ese simple acto de bondad hizo que Diego sintiera un nudo en la garganta. ¿Cómo podía alguien tan ocupada y probablemente cansada encontrar espacio en su corazón para ayudar a un desconocido? Otro día, mientras vagaba por un parque cercano buscando refugio del sol abrasador, un grupo de adolescentes lo invitó a sentarse bajo la sombra con ellos. Compartieron parte de su almuerzo con él y le hicieron preguntas sobre su vida, escuchándolo con atención genuina. Fue uno de los momentos más humanos que Diego había experimentado en mucho tiempo. Estos pequeños gestos de amabilidad contrastaban profundamente con la frialdad que percibía en otros, incluyendo a su propio hijo. A pesar de estos rayos de luz, Diego no podía evitar sentirse abrumado por la cantidad de rechazo que enfrentaba diariamente. Empezó a dudar de si su plan estaba funcionando o si simplemente estaba exponiéndose innecesariamente al desprecio de los demás. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la carta que había escrito para sí mismo y las razones que lo habían impulsado a iniciar esta prueba. No podía abandonar ahora, no cuando aún quedaban oportunidades de descubrir algo más profundo en Adrián. Un día, decidió cambiar de estrategia. En lugar de acercarse directamente a Adrián, comenzó a observarlo desde la distancia, siguiendo sus movimientos y estudiando sus interacciones con otras personas. Notó que Adrián solía frecuentar ciertos lugares específicos, cafés exclusivos, restaurantes lujosos y eventos sociales donde presumía de sus éxitos. También notó algo curioso. Adrián siempre estaba rodeado de personas, pero nunca parecía formar conexiones auténticas. Sus conversaciones eran superficiales, centradas en dinero, poder y apariencias. Fue entonces cuando Diego tuvo una idea. Si quería que Adrián demostrara verdadera empatía, necesitaba crear una situación en la que no pudiera ignorar fácilmente a alguien vulnerable. Y así, comenzó a planificar una nueva fase de su experimento, una que pondría a prueba los límites de la moralidad y la compasión de su hijo. Mientras Diego continuaba observando a Adrián desde las sombras, una figura inesperada entró en escena, un joven llamado Mateo. Mateo era un muchacho de unos 20 años que trabajaba como repartidor de comida en bicicleta. Aunque su vida no era fácil, trabajaba largas horas bajo el sol y enfrentaba constantes rechazos por parte de clientes impacientes. Siempre mantenía una sonrisa amable y una actitud optimista. Diego lo notó por primera vez cuando Mateo se detuvo frente al café donde Adrián solía reunirse con sus amigos. El joven llevaba una mochila cargada de bolsas de comida y parecía exhausto, pero aún así saludaba a cada persona que pasaba con un buen día sincero. Lo que más llamó la atención de Diego fue cómo Mateo interactuaba con los demás. A pesar de su propia precariedad, nunca dudaba en ayudar a alguien necesitado. Una vez, vio cómo Mateo compartió su botella de agua con un anciano que pedía limosna en la esquina. Intrigado por este joven tan diferente a las personas que había conocido hasta ahora, Diego decidió acercarse a él. Disfrazado como Don Ramón, fingió estar perdido nuevamente y le pidió indicaciones para llegar a un refugio cercano. Mateo no solo le explicó pacientemente cómo llegar, sino que también le ofreció una barra de granola que llevaba en su mochila. «Debe estar hambriento», dijo Mateo con una sonrisa cálida. «Tómela, yo puedo aguantar un poco más». Ese gesto impactó profundamente a Diego. Aquí estaba un joven que, a pesar de tener muy poco, aún encontraba formas de dar. Era exactamente el tipo de bondad que Diego esperaba ver en Adrián, pero que hasta ahora no había encontrado. Decidió seguir a Mateo durante varios días, observando cómo enfrentaba las dificultades de la vida con dignidad y generosidad. En una ocasión, vio cómo Mateo defendió a un niño que estaba siendo intimidado por otros jóvenes en la calle. Sin importarle las consecuencias, intervino para proteger al menor, demostrando un coraje que dejó a Diego impresionado. Fue entonces cuando Diego tuvo una revelación. Tal vez Mateo podría ser la clave para desbloquear algo en Adrián. Si lograba poner a ambos en una situación donde tuvieran que interactuar, quizás Adrián finalmente mostraría un lado más humano. Con esta idea en mente, Diego comenzó a orquestar un encuentro entre ellos. Un día, mientras Adrián salía del café después de otra reunión superficial con sus amigos, Diego deliberadamente chocó con él, dejando caer intencionalmente unas monedas al suelo. Adrián, molesto, lo miró con desdén antes de continuar caminando. Pero justo en ese momento,
Mateo apareció en su bicicleta, deteniéndose para ayudar a Diego a recoger las monedas. «Permítame ayudarlo, señor», dijo Mateo, extendiéndole las pocas monedas que habían rodado por el pavimento. Adrián, sorprendido por la interrupción, miró a Mateo con irritación. «¿Qué haces perdiendo el tiempo con este viejo?», preguntó con tono arrogante. Mateo, sin dejarse intimidar, respondió con calma: «Todos merecemos respeto, independientemente de quienes seamos o lo que tengamos. Este señor necesita ayuda, y yo estoy aquí para dársela». Las palabras de Mateo resonaron en el aire como un eco poderoso. Por primera vez, Diego vio una chispa de incomodidad en los ojos de Adrián. No era una reacción clara ni evidente, pero algo dentro de él parecía haberse movido, aunque fuera mínimamente. Diego sabía que este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de confrontar a Adrián con la verdadera naturaleza de la humanidad. Con el corazón latiendo fuerte, Diego decidió intensificar la prueba. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ahora tenía un aliado involuntario en Mateo, alguien cuya bondad innata podría ser el catalizador necesario para transformar a Adrián. Solo el tiempo diría si su hijo sería capaz de cambiar, pero Diego estaba dispuesto a seguir adelante, confiando en que incluso los corazones más endurecidos podían abrirse ante la luz de la compasión. El encuentro entre Adrián y Mateo dejó una huella en Diego que no podía ignorar. Aunque su hijo había mostrado solo un destello de incomodidad ante las palabras de Mateo, ese pequeño gesto fue suficiente para alimentar la esperanza de Diego. Decidió aprovechar esta conexión incipiente y orquestar una situación que pusiera a prueba los valores de ambos jóvenes de manera más profunda. Unos días después, Diego organizó un escenario cuidadosamente planeado. Sabía que Adrián solía pasar por una plaza cercana todas las tardes camino a su gimnasio exclusivo. Esa tarde, mientras Adrián caminaba con auriculares puestos, completamente absorto en su música, Mateo apareció empujando su bicicleta, visiblemente agotado tras una larga jornada de trabajo. Pero algo era diferente. Esta vez, Mateo llevaba consigo a un niño pequeño, de unos 5 años, que lloraba desconsoladamente. Diego, disfrazado como Don Ramón, se acercó al par de inmediato. «¿Qué ocurre, muchacho?», preguntó con voz temblorosa. Mateo, fingiendo estar abrumado, explicó que el niño se había perdido y estaba buscando ayuda para encontrar a sus padres. Sin embargo, Mateo también admitió que no tenía dinero para pagar un taxi o hacer una llamada telefónica, ya que todo lo que ganaba ese día lo había gastado en reparar su bicicleta dañada. El niño, sucio y asustado, seguía llorando mientras aferraba la mano de Mateo con fuerza. Diego observó cómo Adrián, que hasta ese momento había pasado de largo sin prestar atención, finalmente se detuvo al escuchar los sollozos del pequeño. Por primera vez, Adrián parecía genuinamente afectado por algo fuera de su burbuja de privilegios. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Adrián, quitándose los auriculares. Mateo le explicó brevemente la situación, señalando que necesitaban ayuda para localizar a los padres del niño. Sin embargo, antes de que Adrián pudiera responder, un hombre malhumorado se acercó gritando que el niño había estado molestando a los clientes de un kiosco cercano. «Llévenselo de aquí», dijo el hombre, claramente irritado. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Mateo, sin dudarlo, tomó al niño en brazos y lo calmó con palabras suaves. «No te preocupes, pequeño. Vamos a encontrar a tus papás», dijo, a pesar de que él mismo estaba exhausto y sin recursos. Luego, mirando a Adrián directamente a los ojos, añadió: «¿Podrías ayudarnos? Solo necesitamos usar tu teléfono para llamar a la policía o a alguien que pueda ayudar». Adrián vaciló. Durante un momento, Diego pensó que su hijo simplemente seguiría caminando, como siempre lo había hecho. Pero entonces, algo cambió. Adrián sacó su teléfono del bolsillo. Con expresión seria, comenzó a marcar un número. «Está bien», dijo, su tono más suave de lo habitual. «Voy a hacer la llamada». Mientras Adrián hablaba con las autoridades, Diego observó atentamente. Era evidente que su hijo estaba incómodo, pero también había algo nuevo en su comportamiento, una chispa de responsabilidad. Cuando terminó la llamada, Adrián incluso ofreció quedarse con Mateo y el niño hasta que llegara la ayuda. «No puedo dejarlos solos aquí», murmuró, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Durante los minutos siguientes, Adrián permaneció callado, observando cómo Mateo calmaba al niño y jugaba con él para distraerlo. Diego notó cómo su hijo parecía fascinado por la paciencia y bondad de Mateo.
En un momento dado, Adrián incluso le ofreció su chaqueta al niño, quien temblaba ligeramente debido al frío de la tarde. Cuando finalmente llegó la policía y se llevaron al niño para reunirlo con sus padres, Adrián se quedó parado en silencio, mirando cómo Mateo se despedía del pequeño con una sonrisa cálida. Fue entonces cuando Adrián hizo algo que sorprendió a todos. Extendió la mano hacia Mateo y le dijo: «Gracias por lo que hiciste hoy. No sé si yo hubiera tenido el coraje de hacer lo mismo». Mateo, sorprendido pero genuino, respondió: «Todos podemos ser valientes cuando importa. Solo hay que elegir ver más allá de nosotros mismos». Esas palabras resonaron profundamente en Adrián, quien bajó la mirada, pensativo. Diego, observando desde la distancia, sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vio un destello de humanidad en su hijo, una apertura hacia algo más grande que él mismo. Sabía que este era el momento crucial, el punto de inflexión que había estado esperando. El encuentro en la plaza dejó una huella imborrable en Adrián. Después de que el niño se fuera con las autoridades, él y Mateo permanecieron en silencio durante unos minutos, observando cómo la vida en la plaza continuaba su curso como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo dentro de Adrián había cambiado. Las palabras de Mateo seguían resonando en su mente. Todos podemos ser valientes cuando importa. Solo hay que elegir ver más allá de nosotros mismos. Finalmente, Adrián rompió el silencio. «¿Por qué lo haces?», preguntó, mirando a Mateo con curiosidad genuina. «Quiero decir, tú no tienes mucho, pero aún así ayudas a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Cómo puede ser así?». Mateo sonrió con humildad, ajustándose la mochila sobre sus hombros. «No es tan complicado», respondió. «Cuando pasas por dificultades, aprendes a valorar lo poco que tienes. Y también te das cuenta de que, aunque no tengas mucho, siempre puedes ofrecer algo, una palabra amable, un gesto de apoyo, incluso solo tu tiempo. Al final del día, eso es lo que realmente importa». Adrián bajó la mirada, pensativo. «Pero, ¿y si nadie te lo agradece? ¿Y si simplemente te ignoran o te tratan mal?». Mateo se encogió de hombros. «Eso duele, claro. Pero no hago estas cosas para recibir algo a cambio. Lo hago porque sé lo que se siente estar en el lugar de alguien que necesita ayuda. Cuando era niño, mi familia pasó por momentos muy difíciles. Si no hubiera sido por la bondad de desconocidos, no sé qué habría pasado con nosotros. Así que ahora intento devolver un poco de esa luz que recibí». Diego, disfrazado como Don Ramón, escuchaba cada palabra desde la distancia, conmovido hasta lo más profundo de su ser. Nunca había imaginado que un joven como Mateo pudiera tener tanta sabiduría y compasión. Y lo que era aún más sorprendente era ver cómo esas palabras estaban tocando el corazón de Adrián. «Es extraño», dijo Adrián después de un largo silencio. «Siempre pensé que el éxito se medía en dinero, en logros. Pero hoy, viéndote a ti, me doy cuenta de que tal vez he estado equivocado todo este tiempo». Levantó la vista hacia Mateo, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Tal vez necesito cambiar la forma en que veo el mundo». Mateo asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que Adrián estaba diciendo. «El cambio empieza con pequeños pasos», dijo. «No tienes que hacer grandes gestos de inmediato. Solo trata de ser más consciente de quienes te rodean, de sus luchas, de sus necesidades. A veces, un simple «hola» puede marcar la diferencia». En ese momento, Diego sintió que el peso de meses de incertidumbre comenzaba a aligerarse. Su hijo, quien siempre había sido indiferente e incluso arrogante, estaba mostrando señales de transformación. No era un cambio completo ni definitivo, pero era un comienzo. Y para Diego, eso era suficiente. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de presenciar, Adrián hizo algo inesperado. Se giró hacia don Ramón, Diego, y le dijo: «Señor, ¿quiere acompañarnos? Vamos a tomar algo caliente para recuperar energías. Creo que todos podríamos usar un descanso». Diego, sorprendido por la invitación, dudó por un momento. Sabía que aceptar podría poner en riesgo su disfraz, pero también entendía que esta era una oportunidad única para profundizar en la conexión que acababa de formarse entre Adrián y Mateo. Finalmente, asintió con timidez y siguió a ambos jóvenes hacia una pequeña cafetería cercana. Mientras caminaban, Adrián comenzó a hacer preguntas a don Ramón, Diego, sobre su vida, tratando de entender quién era realmente. Diego respondió con cuidado,
eligiendo sus palabras para mantener su identidad oculta mientras compartía fragmentos de su propia historia, adaptados a su disfraz. Fue un momento extraño pero poderoso. Padre e hijo conversando como desconocidos, conectándose de una manera que nunca antes habían hecho. Al llegar a la cafetería, Adrián insistió en pagar las bebidas para todos, algo que Diego jamás había visto hacer a su hijo por alguien que no fuera parte de su círculo exclusivo. Mientras tomaban café y charlaban, Diego notó cómo Adrián parecía más relajado, más abierto. Era como si el acto de ayudar al niño perdido hubiera roto alguna barrera invisible dentro de él. Cuando la tarde llegó a su fin, Diego supo que este era el momento adecuado para dar el siguiente paso en su experimento. Había visto suficiente para confirmar que Adrián tenía potencial para cambiar, pero ahora necesitaba enfrentarlo con la verdad. Solo entonces podría saber si su hijo estaba verdaderamente dispuesto a transformarse. El día siguiente trajo consigo una oportunidad que Diego no había anticipado, pero que resultó ser el clímax perfecto para su experimento. Mientras Adrián y Mateo comenzaban a formar una amistad incipiente, Diego decidió llevar la prueba al límite. Sabía que si quería descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar Adrián en su transformación, necesitaba crear una situación que exigiera un sacrificio real. Esa mañana, Diego se enteró de que un edificio abandonado en el barrio marginal donde vivía como Don Ramón estaba en llamas. Al parecer, un cortocircuito había provocado un incendio que rápidamente se extendió por las estructuras precarias. Varias familias que vivían allí estaban atrapadas dentro, desesperadas por escapar del fuego y el humo denso. Diego, sabiendo que Adrián solía pasar por esa zona camino a una reunión matutina, decidió intervenir. Disfrazado como Don Ramón, fingió estar herido y llamó la atención de Adrián cuando éste pasaba en su auto lujoso. «Por favor, joven», gritó Diego con voz temblorosa. «Mi nieto está atrapado en ese edificio. Ayúdeme». Adrián frenó bruscamente y salió del auto, alarmado. Aunque inicialmente dudó, algo en la mirada angustiada de Don Ramón lo impulsó a actuar. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el edificio en llamas, ignorando los gritos de advertencia de los transeúntes que le decían que era demasiado peligroso. Dentro del edificio, el caos reinaba. El humo hacía difícil ver y respirar, pero Adrián no se detuvo. Guiado por los gritos de un niño que provenían del segundo piso, subió las escaleras tambaleantes, arriesgándose a que colapsaran bajo su peso. Finalmente, encontró al pequeño acurrucado en una esquina, tosiendo y asustado. «Ven conmigo», dijo Adrián, levantando al niño en sus brazos. Protegiéndolo con su chaqueta, comenzó a bajar las escaleras mientras las llamas crepitaban a su alrededor. Cada paso era una batalla contra el miedo y el agotamiento, pero Adrián no se rindió. Cuando finalmente salieron del edificio, la multitud estalló en aplausos, y los bomberos, que acababan de llegar, tomaron al niño para atenderlo. Diego observó todo desde la distancia, con lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca imaginó que su hijo sería capaz de tal valentía y sacrificio. En ese momento, supo que Adrián había demostrado algo más que generosidad, había mostrado verdadero heroísmo. Cuando Adrián, cubierto de hollín y exhausto, regresó junto a Don Ramón, Diego, este último lo abrazó con fuerza, incapaz de contener sus emociones. «Gracias, muchacho», murmuró Diego con voz quebrada. «No sé qué habría hecho sin ti». Adrián, aún recuperándose del susto, respondió con sinceridad: «No podía quedarme de brazos cruzados. Nadie merece pasar por esto». Fue entonces cuando Diego supo que había llegado el momento de revelar la verdad. El momento de la verdad había llegado. Diego sabía que no podía posponerlo más. Adrián acababa de demostrar un nivel de coraje y sacrificio que nunca antes había mostrado, y ahora era el momento de enfrentarlo con la realidad detrás de su disfraz. Mientras los bomberos controlaban el incendio y los curiosos comenzaban a dispersarse, Diego llevó a Adrián a un lugar tranquilo, lejos del bullicio. Con las manos temblorosas, se quitó lentamente la barba postiza y los lentes oscuros que habían ocultado su verdadera identidad durante semanas. Por primera vez en mucho tiempo, miró directamente a los ojos de su hijo sin máscaras ni pretensiones. «Adrián», dijo Diego con voz entrecortada, «soy yo, tu padre». Adrián parpadeó varias veces, incrédulo. Durante unos segundos, simplemente lo miró fijamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Luego, su expresión cambió de confusión a asombro absoluto. «¿Papá? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te disfrazaste así?»
Diego respiró profundamente antes de responder. Sabía que esta conversación sería difícil, pero también necesaria. Hace meses, decidí hacer algo para probar tu carácter, Adrián. Quería saber si aún había bondad en tu corazón, si eras capaz de ver más allá de las apariencias y ayudar a quienes realmente lo necesitan. Así que fingí ser don Ramón, un anciano pobre, para observarte desde la distancia. Adrián lo miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Entonces, todo fue una prueba. Diego asintió lentamente. Sí, Adrián. Pero no fue solo una prueba para ti, también fue una lección para mí. He estado tan obsesionado con mi éxito y mi fortuna que olvidé enseñarte lo que realmente importa, la empatía, la compasión y la generosidad. Y hoy, al arriesgar tu vida para salvar a ese niño, has demostrado que aún tienes esas cualidades dentro de ti. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Las palabras de Diego golpearon a Adrián como un rayo. Durante años, siempre había sentido que no estaba a la altura de las expectativas de su padre, que nunca sería suficiente para él. Pero ahora, escuchar esa declaración de orgullo lo desarmó por completo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Papá, no sé qué decir, murmuró Adrián, su voz temblorosa. Nunca pensé que harías algo así. Y tampoco pensé que fuera capaz de hacer lo que hice hoy. Diego colocó una mano sobre el hombro de su hijo, transmitiéndole todo el amor y la admiración que sentía en ese momento. Lo que hiciste hoy no tiene precio, Adrián. No solo salvaste a un niño inocente, sino que también demostraste que puedes ser más que el hombre que todos esperan que seas. Eres alguien que puede marcar la diferencia en este mundo. Adrián bajó la mirada, abrumado por la magnitud de lo que acababa de vivir. Durante años, había creído que el éxito se medía en dinero y poder, pero ahora entendía que la verdadera grandeza residía en los actos de bondad y sacrificio. Miró a su padre y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión genuina entre ellos. Gracias, papá, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. No sé si hubiera llegado a este punto sin tu experimento. Pero quiero que sepas que voy a cambiar. Ya no quiero ser el mismo hombre que era antes. Quiero ser alguien mejor. Diego sonrió a través de sus propias lágrimas. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de ambos, pero también sabía que habían dado el primer paso hacia una relación más profunda y significativa. La revelación de Diego dejó a Adrián en un estado de shock emocional. Durante varios minutos, ambos permanecieron en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Adrián, aún tratando de asimilar que el anciano al que había ayudado era en realidad su propio padre, se sentó en una banca cercana, con la cabeza entre las manos. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó finalmente, levantando la vista hacia Diego. ¿Cómo pudiste fingir ser otra persona durante tanto tiempo? Diego suspiró profundamente, sabiendo que esta pregunta llegaría tarde o temprano. Adrián, quería darte la oportunidad de demostrar quién eres realmente, sin influencias externas ni expectativas. Sabía que si te decía algo, tu comportamiento cambiaría porque sabrías que te estaba observando. Necesitaba ver tu verdadero yo. Adrián asintió lentamente, comprendiendo la lógica detrás de las acciones de su padre. Sin embargo, eso no hacía que fuera más fácil aceptar todo lo que había pasado. Pero, ¿y si hubiera fallado? ¿Y si no hubiera hecho nada para ayudar a ese niño? Diego colocó una mano sobre el hombro de su hijo, mirándolo directamente a los ojos. Entonces habríamos enfrentado esa realidad juntos, Adrián. Pero confiaba en ti. Siempre he creído que tienes un buen corazón, aunque a veces te cuesta mostrarlo. Y hoy, has demostrado que estaba en lo correcto. Las palabras de Diego tocaron una fibra sensible en Adrián. Durante años, siempre había sentido que no estaba a la altura de las expectativas de su padre, que nunca sería suficiente para él. Pero ahora, escuchar esa declaración de confianza y orgullo lo desarmó por completo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Papá, no sé qué decir, murmuró Adrián, su voz temblorosa. Nunca pensé que harías algo así. Y tampoco pensé que fuera capaz de hacer lo que hice hoy. Diego sonrió con ternura, sintiendo como su propio corazón se llenaba de esperanza. Lo que hiciste hoy no tiene precio, Adrián.
No solo salvaste a un niño inocente, sino que también demostraste que puedes ser más que el hombre que todos esperan que seas. Eres alguien que puede marcar la diferencia en este mundo. Adrián bajó la mirada, abrumado por la magnitud de lo que acababa de vivir. Durante años, había creído que el éxito se medía en dinero y poder, pero ahora entendía que la verdadera grandeza residía en los actos de bondad y sacrificio. Miró a su padre y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión genuina entre ellos. Gracias, papá, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. No sé si hubiera llegado a este punto sin tu experimento. Pero quiero que sepas que voy a cambiar. Ya no quiero ser el mismo hombre que era antes. Quiero ser alguien mejor. Diego sonrió a través de sus propias lágrimas. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de ambos, pero también sabía que habían dado el primer paso hacia una relación más profunda y significativa. Después de la revelación y las emociones compartidas, Diego sabía que era momento de dar un paso más allá. No solo quería que Adrián entendiera la importancia de la empatía y la generosidad, sino que también deseaba brindarle herramientas para continuar su transformación personal. Así, decidió ofrecerle algo que fuera más que una simple lección, una oportunidad para actuar. Adrián, comenzó Diego con voz firme pero cálida, quiero que sepas que esto no termina aquí. Lo que has demostrado hoy es solo el comienzo de algo mucho más grande. Adrián lo miró con curiosidad, limpiándose las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. ¿Qué quieres decir? Diego sonrió antes de continuar. He estado pensando en cómo podemos usar nuestros recursos para marcar una diferencia real en este mundo. Durante años, he acumulado riquezas, pero ahora me doy cuenta de que el verdadero valor está en cómo las usamos. Por eso, quiero que tú y yo trabajemos juntos para crear un fondo destinado a ayudar a comunidades vulnerables como esta. Adrián abrió los ojos sorprendido. ¿Un fondo? ¿Quieres que yo participe? Exactamente, respondió Diego con entusiasmo. No se trata solo de donar dinero. Se trata de involucrarnos, de conocer a las personas que necesitan ayuda y trabajar codo a codo con ellas. Quiero que aprendas lo que significa ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y creo que tienes el potencial para liderar este proyecto. Las palabras de Diego resonaron profundamente en Adrián. Nunca antes había imaginado que su padre confiaría en él para algo tan significativo. Durante años, siempre había sentido que estaba atrapado en las expectativas de Diego, pero ahora veía una oportunidad para redescubrirse a sí mismo y construir algo valioso. Estoy dispuesto a intentarlo, dijo Adrián, su voz llena de determinación. Pero necesitaré tu guía. No sé por dónde empezar. Diego asintió con una sonrisa orgullosa. Empezaremos juntos, hijo. Primero, vamos a visitar a algunas de las familias afectadas por el incendio de hoy. Escucharemos sus historias, entenderemos sus necesidades y veremos cómo podemos ayudarlas. Luego, poco a poco, expandiremos nuestro alcance. Esa misma tarde, Diego y Adrián regresaron al barrio marginal donde había ocurrido el incendio. Con Mateo a su lado, quien ahora se había convertido en un aliado inesperado, comenzaron a hablar con las familias afectadas. Adrián, aunque inicialmente tímido, pronto se sintió inspirado por la gratitud y la resiliencia de las personas que conocieron. Una madre soltera, cuya casa había sido completamente destruida, les contó cómo había perdido todo, pero seguía luchando por sus hijos. Un anciano compartió cómo había salvado a su perro del fuego, asegurándose de que estuviera a salvo antes de preocuparse por sí mismo. Cada historia tocó el corazón de Adrián, reforzando su compromiso de cambiar no solo su propia vida, sino también la de los demás. Al final del día, mientras caminaban de regreso al auto, Adrián se detuvo y miró a su padre con una expresión renovada. «Papá, nunca pensé que podría sentirme así», admitió. «Hoy entendí algo importante. El dinero no define quién soy. Lo que realmente importa es cómo uso lo que tengo para ayudar a otros». Diego colocó una mano en el hombro de su hijo, orgulloso de la persona en la que estaba convirtiéndose. «Es exactamente lo que esperaba que descubrieras, Adrián. Y recuerda, esto no es un final, sino un nuevo comienzo. Juntos, podemos hacer grandes cosas». Las semanas siguientes marcaron un cambio radical en la vida de Adrián. Bajo la guía de Diego y con la inspiración constante de Mateo, quien se convirtió en un amigo cercano, Adrián comenzó a involucrarse activamente en proyectos comunitarios.
Visitaba regularmente el barrio marginal, colaboraba con organizaciones locales y aprendía de primera mano las luchas diarias de quienes vivían al margen de la sociedad. A través de estas experiencias, Adrián descubrió algo que nunca antes había considerado. La verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales ni en el reconocimiento social, sino en la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás. Cada vez que veía una sonrisa en el rostro de alguien a quien había ayudado, sentía una satisfacción que ningún logro empresarial había podido proporcionarle. Un día, mientras trabajaba junto a Mateo en la reconstrucción de una de las casas afectadas por el incendio, Adrián reflexionó sobre todo lo que había aprendido. «¿Sabes?», Mateo dijo mientras clavaba una tabla en la estructura de madera, «antes pensaba que el éxito era acumular más y más. Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es poder mirar atrás y saber que has hecho algo bueno por alguien más». Mateo sonrió, ajustando una bisagra en la puerta. Es curioso cómo la vida nos enseña lecciones cuando menos lo esperamos, ¿verdad? A veces, solo necesitamos abrir los ojos para ver lo que realmente importa. Adrián asintió, pensativo. «Tienes razón. Y creo que mi padre tenía razón también. Esta prueba que me puso, aunque fue difícil, me hizo entender quién soy en realidad. Me hizo darme cuenta de que puedo ser mejor, no solo para mí, sino para los demás». Esa noche, durante una cena familiar en casa de Diego, Adrián compartió sus reflexiones con su padre. «Papá», dijo mientras levantaba su copa, «quiero brindar por ti, por tu valentía al hacerme enfrentar mis propios defectos y por mostrarme que la verdadera grandeza está en dar sin esperar nada a cambio. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo mismo no lo hacía». Diego, emocionado, levantó su copa también. «Brindo por ti, Adrián, por el hombre en el que te estás convirtiendo y por el impacto positivo que sé que tendrás en este mundo. Recuerda siempre que la bondad es el legado más valioso que podemos dejar». La conversación continuó hasta altas horas de la noche, con ambos compartiendo historias, risas y sueños para el futuro. Era evidente que la relación entre padre e hijo había cambiado para siempre. Ya no eran simplemente un empresario exitoso y su heredero. Ahora eran socios en una misión mucho más grande: construir un mundo mejor, uno pequeño gesto a la vez. Esta experiencia también dejó una lección profunda para Diego. Al fingir ser don Ramón, había redescubierto valores que había olvidado en su búsqueda del éxito. Había aprendido que, independientemente de cuánto dinero o poder uno tenga, la verdadera felicidad proviene de conectar genuinamente con los demás y de usar los recursos disponibles para mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Meses después, el impacto de la transformación de Adrián y Diego se hizo evidente no solo en sus vidas personales, sino también en la comunidad que habían decidido apoyar. El fondo que crearon juntos, llamado Luz para Todos, se convirtió en un faro de esperanza para cientos de familias vulnerables. Desde programas de educación hasta iniciativas de vivienda digna, cada proyecto llevaba consigo el sello de la empatía y la colaboración. Adrián, quien había pasado de ser un joven arrogante y enfocado únicamente en sí mismo, ahora era conocido como un líder comprometido con el cambio social. Su nueva perspectiva lo llevó a tomar decisiones más conscientes en su carrera profesional, priorizando proyectos que beneficiaban tanto a su empresa como a las comunidades locales. Ya no medía el éxito por cifras bancarias, sino por el número de vidas que podía tocar positivamente. Mateo, por su parte, siguió siendo una figura clave en la vida de Adrián. Su amistad demostró que las conexiones más profundas no se basan en estatus o riqueza, sino en valores compartidos y experiencias significativas. Juntos, organizaron talleres para jóvenes en riesgo, enseñándoles sobre la importancia del trabajo en equipo, la resiliencia y la bondad. Diego, mientras tanto, encontró una renovada paz interior. Al reencontrarse con sus raíces humildes a través de su disfraz de don Ramón, logró sanar viejas heridas emocionales y reconectar con su propósito original: ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Ahora pasaba más tiempo con Adrián, no como mentor e hijo, sino como socios y amigos que compartían un objetivo común. Un día, durante la inauguración de un nuevo centro comunitario financiado por Luz para Todos, Adrián tomó el micrófono frente a una multitud emocionada. «Hace un año comenzó», su voz llena de emoción, «yo era alguien completamente diferente. Solo pensaba en mí mismo y en mis propios intereses. Pero gracias a mi padre y a personas como Mateo, aprendí que la verdadera riqueza está en lo que das, no en lo que acumulas». Miró hacia donde estaba Diego,
quien lo observaba con orgullo desde la primera fila. Este proyecto no es solo mío, es de todos ustedes. Es el resultado de un esfuerzo colectivo para construir algo mejor. Y quiero que sepan que esto es solo el comienzo. Juntos, podemos seguir cambiando vidas, incluyendo las nuestras. La multitud estalló en aplausos, y Diego no pudo evitar derramar lágrimas de felicidad. Sabía que este momento era el fruto de meses de sacrificio, aprendizaje y amor incondicional. Lo que había comenzado como una prueba para su hijo se había convertido en una lección para ambos, una que los había acercado más de lo que nunca imaginaron posible. Esa noche, mientras regresaban a casa, Diego y Adrián caminaron en silencio bajo las estrellas. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Finalmente, Adrián rompió el silencio. Papá, gracias por todo. Por creer en mí, por enseñarme y por mostrarme que siempre hay espacio para mejorar. Diego sonrió, colocando un brazo sobre los hombros de su hijo. Gracias a ti, Adrián, por demostrar que el cambio es posible y por recordarme que nunca es tarde para hacer lo correcto. El cambio que ambos habían experimentado no solo había transformado sus vidas, sino también el entorno que los rodeaba. Habían sembrado semillas de esperanza, compasión y solidaridad que continuarían creciendo durante generaciones. El amanecer siguiente trajo consigo una sensación de renovación. Diego se despertó temprano, como solía hacerlo en sus días más jóvenes, y salió al balcón de su casa con una taza de café en las manos. Desde allí, observó cómo los primeros rayos de sol iluminaban la ciudad que tanto amaba. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no veía solo edificios y calles, veía personas, historias y posibilidades. Adrián lo encontró poco después, también despierto antes de lo habitual. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó con una sonrisa. Reflexionando respondió Diego. «Sobre todo lo que hemos logrado juntos, y sobre lo que aún queda por hacer». Ambos permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad del nuevo día. Finalmente, Adrián habló. «¿Sabes, papá? Creo que todos deberían tener la oportunidad de vivir una experiencia como esta. No me refiero a fingir ser otra persona», añadió con una risa, «sino a abrir los ojos a las realidades que a menudo ignoramos. A veces, solo necesitamos detenernos y mirar más allá de nuestras propias vidas para darnos cuenta de lo que realmente importa». Diego asintió pensativamente. «Tienes razón. Y eso es algo que todos podemos hacer, sin importar quiénes seamos o qué tengamos. La verdadera fortaleza reside en el corazón, en nuestra capacidad de amar, ayudar y conectar con los demás». Con estas palabras en mente, Diego tomó una decisión. Esa misma semana, comenzó a escribir un libro basado en su experiencia como Don Ramón y en la transformación de Adrián. Quería compartir su historia con el mundo, no solo para inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias vidas, sino también para recordarles que nunca es tarde para cambiar. El libro, titulado La riqueza del corazón, se convirtió rápidamente en un éxito. En sus páginas, Diego narraba con honestidad y emoción cada paso del viaje que había llevado a él y a su hijo a redescubrir el verdadero significado de la vida. Al final del libro, incluyó una frase que resumía perfectamente su mensaje. «La verdadera grandeza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. Y el cambio más poderoso comienza cuando decides ver al mundo con ojos de compasión». Junto a esta frase, Diego dejó un llamado a la acción para sus lectores. Hoy, te invito a hacer una pausa y preguntarte, ¿qué puedo hacer para marcar la diferencia en la vida de alguien más? Tal vez sea algo pequeño, como una sonrisa o una palabra amable. O tal vez sea algo más grande, como dedicar tu tiempo o recursos a una causa importante. Lo que importa no es el tamaño del gesto, sino la intención detrás de él. Porque al final, son esos pequeños actos de bondad los que transforman el mundo. El impacto del libro fue inmenso. Personas de todas partes comenzaron a compartir sus propias historias de cambio y generosidad, inspiradas por las palabras de Diego. Familias enteras se unieron para ayudar a sus comunidades. Empresas adoptaron prácticas más éticas y sostenibles, y desconocidos se tendieron la mano en momentos de necesidad. Para Diego y Adrián, este legado fue el mayor regalo que pudieron imaginar. Habían comenzado con una simple prueba, pero habían terminado creando un movimiento que trascendía fronteras y generaciones. Y así, mientras el sol seguía su curso en el horizonte, padre e hijo supieron que su trabajo no había terminado. Aún quedaban muchas historias por escribir, muchas manos por tender y muchos corazones por tocar.
Pero ahora, más que nunca, estaban listos para enfrentar el futuro juntos, con la certeza de que la verdadera riqueza siempre residirá en la bondad compartida.